¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a estas lecturas esenciales en vivo. Bueno, en la transmisión anterior, en el capítulo 4, tuvimos problemas técnicos. Creí que había salido bien la grabación, pero no. La transmisión duró más de una hora y en un momento me di cuenta de que YouTube había cortado la transmisión. Así que bueno, eh, cuando voy a procesar el video decía 44 minutos que se habían grabado. Que bueno, no se habrá perdido tanto. Resulta que cuando se terminó de procesar quedaron 12 minutos, así que prácticamente se perdió toda la transmisión de Relatos de Belcebú. Así que acá estamos nuevamente volviendo a hacer la lectura esencial del capítulo de Belcebú. En la primera parte, que son los primeros 12 minutos, que también lo tienen ahí colgado, tienen la breve reseña de Gurdjieff, para los que no los conocen. Para el que la quiera disfrutar, son 12 minutos donde había una pequeña introducción de Gurdjieff. Así que bueno, la, la idea de esta transmisión era hablar un poco del libro, como había ya adelantado en el primer fragmento de la transmisión en vivo. Hablar de Relatos de Belcebú a su nieto. Es un libro difícil, duro, tiene mucha información, muchísima. Esta vez le vamos a dedicar solamente un fragmento que se encuentra al final, donde hay una metáfora muy interesante que tiene que ver con la situación del ser humano y lo que ha sucedido y por qué estamos como estamos y las posibilidades que tenemos de evolucionar. Así que nos vamos a meter en la lectura. Espero que sea un motor que los pueda impulsar a tener un contacto más cercano con la lectura y este tipo de textos. Así que vamos a leer un fragmento que se encuentra al final de Relatos de Belcebú su nieto. Es una parte que se llama agregado, es el final del libro. Vamos a leer una parte que habla de la situación del ser humano y el Gurdjieff dice que hay dos clases de seres humanos principalmente, ¿no? Entonces voy a empezar a leer. Deseo refrescar vuestra memoria acerca de algo a lo que se ha hecho referencia varias veces al definir al hombre, las expresiones hombre verdadero y hombre entre comillas, y como conclusión quiero decir lo siguiente. Aunque el hombre verdadero, que ha adquirido ya su propio yo, y también el hombre entre comillas, que no lo posee, son igualmente esclavos de esa grandeza. No obstante, la diferencia entre ambos consiste, como ya he dicho, en que, puesto que la actitud del primero hacia su esclavitud es consciente, adquiere la posibilidad de aplicar simultáneamente, sirviendo al materializante universal, una parte de sus manifestaciones de acuerdo con la providencia de la gran naturaleza, con el propósito de adquirir para sí mismo el ser imperecedero. Mientras que el segundo, que no conoce su esclavitud, sirve durante el fluir de todo el proceso de su existencia única y exclusivamente como una cosa, que desaparece para siempre cuando deja de ser necesaria. Acá Gurdjieff nos está marcando la principal diferencia entre el hombre verdadero y el hombre entre comillas. El hombre verdadero conoce su dependencia de ciertas leyes. Y el hombre, entre comillas, no es consciente de que vive en un universo, en un cosmos, y en ese cosmos hay leyes. Seguimos leyendo.
Para hacer más comprensible y concreto lo que acabo de decir, convendrá comparar la vida humana en general con un gran río que surge de diversas fuentes y fluye en la superficie de nuestro planeta, y la vida de cualquier hombre con una de las gotas de agua que componen ese río de la vida. Y acá empieza la metáfora que deseaba compartir. El río fluye al principio como una totalidad por un valle comparativamente llano y en el lugar donde la naturaleza ha sufrido particularmente lo que se llama un cataclismo no acorde con la ley, se divide en dos corrientes separadas, o como también se dice, se produce en el río una división de las aguas. Todo el agua de una corriente, poco después de pasar por dicho lugar, fluye hacia un valle aún más llano y sin ningún paisaje circundante como los llamados majestuosos y pintorescos que lo obstaculicen, se pierde finalmente en el vasto océano. La segunda corriente, que continúa recorriendo lugares formados por las consecuencias del cataclismo no acorde con la ley mencionado, se pierde finalmente en grietas del suelo, también consecuencias del mismo cataclismo, y se hunde en las profundidades de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos un gran río que nace, que es un símbolo de toda la humanidad, donde cada persona podría ser una gota, un gran río que al principio es uno. Pero vas a saber por qué ha ocurrido un cataclismo, algo sucedió en algún punto muy lejano del tiempo, en la humanidad, algo pasó y ese río se dividió en dos aguas. Una que es la que sigue y va a terminar en el océano, y otra que es la que desciende y va a terminar en los abismos de la tierra para perderse. Así empieza la metáfora de los dos ríos de Gurdjieff. Vamos a seguir leyendo. Individualmente, la vida de todo hombre hasta que alcanza la edad responsable corresponde a una gota de agua en la etapa inicial del río. Y el lugar donde se dividen las aguas corresponde al momento en que alcanza la edad adulta. Después de la división, cualquier movimiento posterior considerable, acorde con la ley, tanto del río como de cualquiera de los pequeños detalles de ese movimiento para la materialización del destino predeterminado de todo el río, se aplica igualmente a todas y cada una de las gotas separadas en la medida en que esa gota representa a la totalidad general del río. Para la propia gota, todos sus propios desplazamientos, direcciones y estados, causadas por las diferencias de su posición, por sus diversas circunstancias ambientales accidentalmente surgidas y por el ritmo acelerado o retardado de su movimiento, tienen siempre un carácter completamente accidental. Para las gotas no existe una predeterminación separada de su destino personal. Solo para el río hay todo un destino predeterminado. Acá hay un punto muy interesante, que es que sí hay un destino para el río, pero no hay un destino para las gotas separadas.
sea que sí hay una finalidad para la humanidad tomada como una, como toda una humanidad, pero no, al parecer, no hay una finalidad para las gotas. Para la propia gota, todos sus propios desplazamientos, direcciones y estados, causados por las diferencias de su posición, por sus diversas circunstancias ambientales accidentalmente surgidas y por el ritmo acelerado o retardado de su movimiento, tienen siempre un carácter completamente accidental. Para las gotas no existe una predeterminación separada de su destino personal, solo para el río hay todo un destino predeterminado. Al comienzo del fluir del río, las vidas de las gotas están aquí en un determinado momento, allí al momento siguiente, y en un tercer instante pueden no estar en absoluto por haber abandonado el río con una salpicadura o por evaporación. O sea que cualquiera de nosotros en algún momento puede desaparecer, ¿no? Por una salpicadura, evaporación, por lo que sea, adiós. Y así cuando, a causa de la vida impropia de la gente, la gran naturaleza se vio forzada a engendrar lo adecuado en sus presencias comunes, desde ese momento se estableció con vistas a la materialización común de todo lo que existe, que la vida humana en general, en la Tierra, fluyera en dos corrientes. Y la gran naturaleza previó y fijó gradualmente, en los detalles de su materialización común, esa correspondiente conformidad con la ley, según la cual, en las gotas de agua del fluir inicial del río de la vida, que poseen los correspondientes esfuerzos de la propia autonegación internos y subjetivos, puede surgir o no ese algo, gracias a que ciertas propiedades son adquiridas, permitiendo así la posibilidad en el momento de la división de las aguas del río de la vida de seguir una o la otra corriente. Ese algo que, en la presencia común de una gota de agua, constituye un factor que materializa en ella la propiedad correspondiente a una de las corrientes, es, en la presencia común de cada hombre, que alcanza la edad responsable, ese yo al que se ha hecho referencia en la conferencia de hoy. El hombre que posee en su presencia común su propio yo, sigue una de las corrientes del río de la vida, y el hombre que no lo posee, sigue otra. El destino posterior de cualquier gota del río general de la vida se determina en el momento de la división de las aguas según la corriente que la gota sigue. Y está determinado, como ya se ha dicho, por el hecho de que una de esas dos corrientes desaparece finalmente en el océano, es decir, en esa esfera de la naturaleza general que frecuentemente posee lo que se llama repetido intercambio recíproco de sustancias entre grandes concentraciones cósmicas diversas, por medio del proceso denominado Pogdalisadhacha, una parte del cual de paso es llamada ciclón por la gente contemporánea, como consecuencia de lo cual esa gota tiene la posibilidad de evolucionar hacia la concentración superior siguiente. Y al final del fluir de la otra corriente, como ya se ha dicho, en las grietas de las regiones profundas de la Tierra, donde participa en el continuo proceso denominado construcción involutiva, que tiene lugar
en el interior del planeta, la gota se transforma en vapor y se distribuye en las esferas correspondientes de nuevos surgimientos. O sea que, cuando una persona alcanza la edad responsable o la adultez, es el momento donde va a seguir uno de los dos ríos. Si bien será el río que lleva al océano o la otra corriente que lleva a perderse en las grietas de la tierra. Las gotas que van al océano luego pueden continuar su proceso de evolución, pueden continuar ascendiendo la escala del ser. Y las gotas que van hacia las grietas de la tierra participan en lo que es el llamado, a veces se le llama recurrencia, o nuevos surgimientos para volver a hacer la experiencia hasta que puede llegar a ser aniquilada la gota, ¿no? Bien, vamos a ir un poco más. Después de la división de las aguas, de estas mismas leyes cósmicas surgen también las sucesivas conformidades con la ley, grandes y pequeñas, y los detalles para el movimiento exterior, con el propósito de materializar el destino predeterminado de ambas corrientes. Pero sólo los resultados que provienen de ellas son, por así decirlo, subjetivizados por ambas corrientes de modo correspondiente, y aunque comienzan a funcionar en forma independiente, no obstante, todo el tiempo se ayudan y se apoyan mutuamente. Esos resultados subjetivizados de segundo grado, que surgen de leyes cósmicas fundamentales, funcionan a veces uno junto a otro, a veces chocan o se cruzan, pero jamás se mezclan. Las acciones de esos resultados subjetivizados de segundo grado pueden a veces, en ciertas condiciones ambientales, extenderse también a las gotas separadas. Acá está llevando la metáfora a lo que es quizás las escuelas, las tradiciones, la gente que intenta transmitir una enseñanza, traspasar el conocimiento, pero es como que esos dos ríos, como si fueran, vieron la unión de los océanos, una vez vieron las fotos de las uniones de los dos océanos, el Atlántico con el Pacífico, que no se mezclan, o el agua salada con el agua dulce. Es algo impresionante verlo, pueden buscarlo por ahí por Google. Algo así, se juntan, pero no se mezclan. O sea que las corrientes es como que en algunos momentos, no siempre, pueden estar más cerca, más lejos, juntarse, relacionarse, pero no se terminan de mezclar, siempre siguen siendo dos ríos, ¿no? O sea que todas las tradiciones, como el hinduismo, el islam, etcétera, el cuarto camino, entre otras, constantemente están intentando relacionarse y transferir el conocimiento para el despertar de esas gotas, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Para nosotros, dice Gurdjieff, gente contemporánea, el principal mal consiste en que, gracias a las diversas condiciones de nuestra existencia ordinaria, establecidas por nosotros mismos, principalmente como consecuencia de la llamada educación anormal, cuando alcanzamos la edad responsable y adquirimos presencias que sólo corresponden a la corriente del río de la vida, que finalmente desaparece en las regiones profundas, entramos en ella y nos vemos arrastrados donde y como ella quiera, y sin meditar sobre las consecuencias, permanecemos pasivos
y sometiéndonos al flujo avanzamos a la deriva. Ser arrastrado por la corriente, ¿no? O sea, uno va a la deriva como una hoja flotando arriba de un río caudaloso, la hoja va para donde lo lleva la corriente, no pone ninguna resistencia, ¿no? O sea, que suceda lo que suceda en la vida mecánica, nos va a arrastrar. Mientras permanezcamos pasivos, no solo tendremos inevitablemente que servir solo como un medio para la construcción evolutiva e involutiva de la naturaleza, sino que también durante el resto de nuestras vidas tendremos que someternos servilmente a los caprichos de todo tipo de acontecimientos ciegos. Como la mayoría de los presentes ha entrado ya en la edad responsable y acepta francamente que hasta ahora no ha adquirido su propio yo y al mismo tiempo, de acuerdo con la sustancia de todo lo que he dicho hasta ahora, no ha imaginado ninguna perspectiva particularmente agradable para sí mismos, con el fin de que no se sientan enormemente desalentados y caigan en el habitual pesimismo que prevalece en toda la vida contemporánea anormal de la gente. Digo con plena franqueza, sin ningún pensamiento soslayado, que, de acuerdo con mis convicciones, que se han formado gracias a largos años de investigaciones fortalecidas por numerosos experimentos excepcionalmente efectuados, sobre cuyos resultados está basado el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, que yo fundé, ni siquiera para vosotros es demasiado tarde. O sea que acá Gurdjieff nos da un aliento y nos dice que mientras estemos vivos tenemos posibilidad. No es que por estar ya en el río de la vida que va a terminar en el abismo, aún no hay posibilidades, sino que si uno se esfuerza, la posibilidad siempre puede aparecer. La cuestión es que las investigaciones y experimentos mencionados demostraron con toda claridad y muy definitivamente que todo lo que se encuentra bajo el cuidado de la madre naturaleza está prevista la posibilidad de que los seres adquieran el corazón de su esencia, es decir, su propio yo, incluso después del comienzo de su edad responsable. O sea, incluso después de haber ido a parar, seguramente, por cómo vivimos nosotros, al río de la vida. La previsión de la justa madre naturaleza consiste, en el caso dado, en que nos proporciona la posibilidad, en ciertas condiciones internas y externas, de pasar de una corriente a la otra. La expresión que nos ha llegado desde los tiempos antiguos, la primera liberación del hombre, se refiere precisamente a esa posibilidad de pasar de la corriente que está predestinada a desaparecer en las regiones profundas a la corriente que se vacía en los vastos espacios del ilimitado océano. O sea que la naturaleza nos da la posibilidad de que podamos cambiarnos de corriente. Por supuesto, no es fácil, como va a decir ahora Gurdjieff, no es fácil pasar de una corriente a la otra. No es simplemente desearlo y pasar, por supuesto. Para ello es necesario, en primer lugar, cristalizar conscientemente en vosotros mismos los datos que engendran en vuestras presencias comunes un constante e inextinguible impulso de deseo por tal paso, y luego una prolongada preparación correspondiente. Por eso es tan difícil cambiar, ¿no? Para cambiar no es solamente un momento en que uno dice,
la verdad que yo estoy cansado de esto, ¿no? De ser así o asado de mi vida, etcétera. Voy a cambiar. Y a los 10 minutos ya me olvidé. Obviamente que así uno no va a ningún lado. El deseo de cambio tiene que ser algo que el cuarto camino llama el centro magnético, que es algo que se ha construido luego de haber acumulado mucho material que tenga que ver con un conocimiento verdadero, ¿no? Como por ejemplo estas lecturas que estamos teniendo. Yo debo esforzarme por leer, por dedicarle tiempo, para que algo dentro mío crezca y me pueda llegar a dar una dirección para mantenerme en el tiempo. Algo que me dé una fuerza, un motor, un impulso. Si no, es imposible. Por eso muchas personas enseguida, ni bien empiezan a trabajar sobre sí mismas, abandonan enseguida. Porque no tienen nada que las sostenga en el tiempo. Enseguida la persona, por una pequeña disconformidad mecánica de la vida, quiere trabajar, pero enseguida cambia esa disconformidad. Ya me olvidé. Listo, abandono todo. Pasa, ¿no? Pasa hasta con querer ir al gimnasio. Digo, quiero ir al gimnasio, estoy súper motivado, al otro día me quedo encerrado y no salgo. Así que imagínense con un trabajo del que estamos hablando, ¿no? De pasar de una corriente a la otra. Gurdjieff dice entonces, para ese paso es necesario, en primer lugar, renunciar a todo lo que os parezca una bendición, pero que en realidad no son más que hábitos automática y servilmente adquiridos, presente en esa corriente de la vida. O sea, primero es abandonar todo, en otras palabras, los vicios, todo lo que me mantiene dando vueltas y que no me permite dar un paso en una dirección más positiva. En otras palabras, dice Gurdjieff, es necesario morir para todo lo que ha llegado a ser vuestra vida ordinaria. Es precisamente de esa muerte de la que hablan todas las religiones. Lo define el aforismo que nos ha llegado desde la remota antigüedad. Sin muerte no hay resurrección. Es decir, si no mueres no serás resucitado. La muerte a que me refiero no es la muerte del cuerpo, ya que para esa muerte no hay necesidad de la resurrección, puesto que si hay un alma, y además un alma inmortal, no necesita de la resurrección del cuerpo. Tampoco es necesaria esa resurrección para comparecer ante el temible juicio del Señor, como nos enseñaron los padres de la Iglesia. No, incluso Jesucristo y todos los profetas enviados desde lo alto hablaron de la muerte que podría ocurrir durante la vida, es decir, la muerte de ese tirano, que ocasiona nuestra esclavitud en esta vida y de cuya desaparición depende la primera y principal liberación del hombre y de la mujer, por supuesto. La muerte de ese tirano no está hablando de ninguna persona externa o ajena, ningún tirano de por ahí, sino el tirano que habita en mí, que el sistema del cuarto camino llama la falsa personalidad. Quizás en otras tradiciones hablan, no sé, del ego o cosas por el estilo. Es un conjunto, una estructura que me esclaviza. Una estructura que tiraniza todo, incluso la esencia, las partes más reales del ser humano, y no lo permiten hacer nada que tenga que ver con lo que esencialmente es, sino que lo mantienen dando vuelta en caprichos y vicios
y pérdida de tiempo y sirviendo a la naturaleza y nada más. Resumiendo todo lo dicho, dice Bourdieu, tanto los pensamientos expresados en la conferencia que habéis oído, como los que he agregado yo, es decir, acerca de las dos categorías de gente contemporánea que, en cuanto a su contenido interior, nada tienen en común, y acerca del penoso hecho que se ha vuelto evidente en cierto grado gracias a la adición que he realizado, esto es, que en las presencias comunes de la gente de las últimas épocas, gracias a las progresivas condiciones deteriorantes de la vida ordinaria establecidas por nosotros, particularmente debido al erróneo sistema de educación de la generación joven, las diversas consecuencias del órgano Kunda-Buffer han comenzado a surgir con mucha mayor intensidad. Considero necesario decir, destacar aún más, que todos los malentendidos, sin excepción, que surgen en el proceso de nuestra vida colectiva, particularmente en el sentido de las relaciones recíprocas y todos los desacuerdos, disputas, arreglos y decisiones apresuradas, precisamente esas decisiones, después de cuya materialización en la práctica surge en nosotros el lento proceso de remordimiento de conciencia e incluso acontecimientos importantes como guerras, contiendas civiles y otras desgracias de carácter similar, se producen simplemente a causa de una propiedad existente en las presencias comunes de la gente ordinaria que nunca ha trabajado especialmente sobre sí mismas y que yo llamaría ahora la reflexión invertida de la realidad sobre la propia atención. Bien, acá hay una palabra que es Kunda-Buffer, órgano Kunda-Buffer, que para los que aún no han leído Relatos de Belcebú, quizás nunca la hayan oído. Es una palabra bastante extraña, como muchas palabras extrañas que tiene este libro, Relatos de Belcebú, su nieto, pero el órgano Kunda-Buffer supuestamente es algo que se ha instalado en algún momento del tiempo, se le ha instalado a la humanidad para que no evolucione tan rápido, sino para que vaya más lento. Y ese órgano lo que hacía era hacerle ver la realidad al revés, o sea, todo pata para arriba. Eso fue por un tiempo. Luego ese órgano no sé si necesitó más, se extirpó. Pero ¿qué sucedió? La humanidad, al haber estado tanto tiempo ejecutando ese patrón, esas rutinas de ver la realidad al revés, o sea, de vivir en fantasías, podemos decir, le ha quedado el vicio, la rutina instalada, el hábito, podemos decir. Entonces, hoy, aunque ya no tengamos instalado el órgano Kunda-Buffer, continuamos viendo la realidad invertida, como si tuviéramos el órgano Kunda-Buffer instalado. Por eso sucede todo lo que sucede, ¿no? Malentendidos, disputas, peleas, pisarle la cabeza al otro, etcétera. Todo hombre, dice Bourdieu, si puede pensar seriamente, por así decirlo, sin identificarse con sus pasiones, debe estar de acuerdo con esto. Si tiene en cuenta simplemente un solo hecho repetido frecuentemente en el proceso de nuestra vida interior, esto es, que todas nuestras experiencias que, al principio, precisamente en el momento en que se producen en nosotros, parecen tremendos terrores, después de un brevísimo periodo, y cuando esas experiencias han sido reemplazadas por otras, y son evocadas por casualidad, y cuando, de acuerdo con nuestro racionamiento lógico, estamos ya de otro humor,
no parecen valer ni un centavo. ¿Qué sucede? Estas son las consecuencias que estábamos tratando de hablar. En un momento, en cierto estado, una persona, digamos, se lo llama la identificación del momento, es lo único que hay. Este es el problema y es lo único que existe, no existe nada más. Luego pasa un tiempo, quizás una semana, un día, dos. Ya pasó, me olvidé, ya ahora tengo otro problema y el anterior ya no vale nada, ¿no? En el hombre medio, los resultados de su mentación y sus sentimientos conducen con frecuencia a que una mosca se convierta en un elefante y un elefante en una mosca. Las manifestaciones de esa maléfica propiedad en las presencias comunes de los seres mencionados se materializan con particular intensidad precisamente durante sucesos tales como las guerras, revoluciones, guerras civiles y así sucesivamente. Justamente durante esos acontecimientos se manifiesta con particular intensidad, según ellos mismos lo han comprobado, el estado que ellos denominan psicosis colectiva, bajo cuyo influjo caen todos ellos sin excepción. La esencia de dicho estado consiste en que la gente promedio que recibe en su ya débil orientación, en tales circunstancias se vuelve aún más débil, shocks por las maléficas historias de algún lunático y se convierten en víctimas, en el pleno sentido de la palabra, de esos maliciosos cuentos, se manifiesta en forma completamente automática. Durante el periodo en que se encuentra bajo la acción de esa plaga que ya se ha convertido en la inalienable inherencia de la gente contemporánea, deja por completo de existir en sus presencias comunes la sagrada conciencia, para la posibilidad de la adquisición de la cual la gran naturaleza nos dotó de datos como a seres divinos en contraste con los simples animales. La gente informada lamenta sinceramente esta inherencia de los seres contemporáneos, porque, de acuerdo con los datos históricos y también con las elucidaciones experimentales de numerosos seres auténticamente instruidos de épocas pasadas, la gran naturaleza ha dejado desde hace mucho tiempo de necesitar para su equilibrio de fenómenos tales como la psicosis colectiva. Por el contrario, una inherencia como esa, que surge periódicamente en la gente, la obliga a adaptarse constantemente, como por ejemplo, al creciente porcentaje de natalidad, al cambio del llamado ritmo del psiquismo general y así sucesivamente. O sea que lo que la naturaleza necesita ahora, el cosmos, podemos decir el universo, es cierta cantidad de una sustancia muy sutil que se genera con el trabajo personal, con el trabajo de evolución que ciertos seres estén haciendo. Si el trabajo que se está haciendo es muy poco, porque hay poca gente trabajando, esa sustancia también se libera en una cantidad muy pequeña, cuando se produce la muerte de las personas. Por lo tanto, de ahí la consecuencia del aumento de la tasa de natalidad en el mundo, porque como no hay un trabajo personal, se necesita más gente que nazca para luego, al morir, que liberen la sustancia que necesita la naturaleza. Es matemática pura. Después de todo lo que he dicho, considero necesario acentuar que todos los datos históricos que han llegado a la gente contemporánea y que también yo llegué a conocer, esto es, los datos históricos concernientes a lo que realmente ocurrió en el pasado en la vida de la gente, y no simplemente a datos inventados por los llamados seres instruidos
de la actualidad, principalmente entre los alemanes, historias con las que en casi todas las partes de la Tierra se atosiga a la joven generación. Demuestran claramente que la gente de épocas anteriores no se dividía en dos corrientes de vida, sino que todos fluían por un único río. Fíjense qué interesante este dato. Antiguamente todos iban por un río, un solo río, pero en algún momento algo pasó. La vida general de la humanidad ha estado dividida en dos corrientes desde la época de la llamada civilización ticliamiciana, que precedió directamente a la civilización babilónica. Precisamente desde entonces comenzó gradualmente a existir y por último se estableció definitivamente esa organización de la vida de la humanidad que, como todo hombre cuerdo debe comprobar, puede fluir ahora de forma más o menos tolerable siempre y cuando la gente se divida en amos y esclavos. Aunque ser amos o esclavos en una existencia colectiva entre criaturas como nosotros, hijos del Padre común, es indigno del hombre. No obstante, debido a las condiciones existentes en la actualidad, que se han fijado ya profundamente en el proceso de la vida colectiva y cuya fuente yace en la remota antigüedad, debemos reconciliarnos con ello y aceptar un compromiso que, de acuerdo con el razonamiento imparcial, sea adecuado para nuestro propio bienestar personal y que, al mismo tiempo, no esté en contradicción con los mandamientos que surjan especialmente para nosotros de la fuente primera de todo cuanto existe. Creo que semejante compromiso es posible si cierta gente se propone conscientemente, como finalidad de su existencia, adquirir en sus presencias todos los datos correspondientes para convertirse en amos entre los otros seres similares a ellos mismos que los rodean. Partiendo de esto, y actuando de acuerdo con el sabio aforismo de la antigüedad que afirma que, para ser un altruista justo y bueno, se necesita inevitablemente, en primer lugar, ser un egoísta 100%. Y también aprovechando el buen sentido de que nos proveyó la gran naturaleza, cada uno de nosotros debe proponerse como principal finalidad llegar a ser amo en el proceso de nuestra vida colectiva. Pero no amo en el sentido y con la significación que esa palabra tiene para la gente contemporánea. Esto es, alguien que tiene muchos esclavos y mucho dinero, heredado en la mayoría de los casos de sus antepasados, sino en el sentido de que ese hombre, gracias a sus actos devotos en el sentido objetivo, para con los que lo rodean, es decir, actos que manifiesta únicamente de acuerdo con los dictados de su razón pura, sin la participación de los impulsos que engendran en él, como en toda la gente, las consecuencias mencionadas de las propiedades del maléfico órgano Kundavafer, adquieren en sí mismo ese algo que mueve a todos los que lo rodean a inclinarse ante él y aceptar reverentemente sus órdenes. Ahora considero concluida esta primera serie de mis escritos y concluida en una forma que me satisface incluso a mí. Bien, ahí ya estamos casi al final de relatos de Belcebú, su nieto. Espero que con estas lecturas podamos construir ese centro magnético para darle un impulso a nuestro trabajo personal, o quizás en algún día quizás alguien como vos pueda comenzar este trabajo
y también mejorar su calidad de vida, por supuesto, como algo secundario. Bueno, hemos vuelto a hacer la transmisión de Relatos de Belcebú. Para los que no lo pudieron ver en vivo, se cortó, luego tampoco se grabó prácticamente nada, así que acá tenemos el pedazo que faltaba. Nos veremos en la próxima transmisión en vivo, compartiendo alguna otra lectura esencial para que podamos continuar en nuestro sendero. Gracias.